Episodio 5. El secreto de medianoche que cambió la sangre de Selim. Hay noches que no pertenecen a los vivos. No porque haya fantasmas, sino porque el poder, cuando está asustado, aprende a respirar sin hacer ruido. Esa noche, en el corazón de Topkapi, el mármol estaba frío como una sentencia. Y sobre ese mármol, dicen las crónicas, yacía un sultán que todavía no podía morir en público. Selim II, el hombre al que algunos llamaron el rubio, y otros, sin piedad, el borracho. Había resbalado. Había caído. Y lo que vino después no fue el duelo. Fue logística. Porque en un imperio donde el trono no se hereda como una casa, sino como una guerra, la muerte de un sultán no es una tragedia. Es una ventana. Una ventana de horas. De minutos. Y si se abre demasiado, entra el caos. Entra el rumor. Entra la ambición. Entran cuchillos que no siempre son de metal. Nurbanu lo entendió antes que nadie. Nurbanu, la favorita. La esposa legal. La mujer cuyo origen se discutía en cartas y pasillos, veneciana, griega, judía, lo que fuera, pero que en ese momento era algo más peligroso que cualquier etiqueta. Era la madre del heredero. Y cuando una mujer es madre del heredero, su cuerpo deja de ser solo un cuerpo. Se vuelve un documento. Un puente. Una amenaza para otros, y una promesa para algunos. En un cuarto donde la luz de las lámparas temblaba contra los azulejos, Nurbanu estaba de pie sin llorar. No todavía. Porque llorar, en palacio, es una forma de decir, ya pasó. Y nada podía, ya pasar, hasta que el hijo de Nurbanu estuviera aquí. Hasta que Murad regresara desde Manisa. Murad, el príncipe gobernador. Murad, el futuro. Murad, el único nombre que podía mantener unido ese mundo. Afuera, la ciudad seguía respirando. Los barcos seguían moviéndose en el Bósforo. La gente seguía comprando pan. Nadie sabía. Y dentro, el silencio era un arma. Entonces, justo cuando el palacio suele apagarse, cuando las puertas interiores parecen tragarse las voces, alguien caminó por el corredor con un sonido inconfundible. Tac. 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 No eran botas de soldado. No eran pasos de un visir. Era un bastón. Un bastón fino golpeando piedra, con esa seguridad que solo tienen las personas que entran a los cuartos donde la vida empieza, y donde también puede terminar. La partera. En el mundo otomano, las parteras no eran simples mujeres con manos hábiles. Eran guardianas de rituales. Cortaban cordones. Lavaban recién nacidos. Daban el primer nombre de nacimiento. Eran, por decirlo claro, funcionarias de la sangre. Y en el palacio, el nacimiento de un niño no era un evento familiar. Era política. La partera se acercó a Nurbanu sin pedir permiso. La urgencia le daba rango. Tenía el rostro marcado por años de vapor, sangre vieja, hierbas, rezos, y ese tipo de cansancio que no se quita durmiendo. Cargaba el bastón, y olía a clavo, a alumbre, a agua caliente, como si viniera de un cuarto donde siempre hay algo hirviendo. Nurbanu la miró. No como a una sirvienta. Como a alguien que trae noticias que pueden romper el mundo. La partera bajó la voz. Y cuando habló, no sonó como una mujer. Sonó como el palacio. Sultana, a partir de este momento, el tiempo es tu enemigo. Nurbanu no preguntó, ¿qué hacemos? Preguntó lo que solo una madre capaz de sobrevivir ahí preguntaría. ¿Quién lo sabe? La partera no titubeó. Tu gente. Sokoyu. Y yo, porque no hay muerte en este lugar que no termine pasando por manos de mujeres.
El nombre de Sokoyu Mehmed Pasha cayó como una llave sobre una mesa. El gran visir. El hombre que había sostenido el imperio cuando el sultán prefería el vino, la poesía, el placer. El que recibía embajadores, ordenaba guerras, reconstruía flotas, el que podía esconder el sol detrás de una cortina si eso convenía. Nurbanu respiró hondo. Y en ese segundo, su duelo se transformó en plan. Nadie más, ordenó, y su voz no tembló. Nadie. Hasta que llegue mi hijo. La partera asintió. Pero su mirada traía otra cosa. Algo peor que la muerte de Selim. Algo que Nurbanu no quería oír. Sultana, hay otra verdad que también tiene que quedarse encerrada. No en la ciudad. No en el consejo. Aquí adentro. Y con una mínima inclinación de cabeza, apuntó hacia el lado del palacio donde dormían los niños. El sector donde las cunas no eran cunas. Eran posibilidades. Nurbanu sintió un frío distinto. No el del mármol. El frío de una madre cuando entiende que el peligro está cerca de su propia sangre. Dímelo, susurró. La partera no lo adornó. Cuando Murad cruce estas puertas, habrá 5 pequeños príncipes que ya no podrán seguir respirando. Y ahí, por primera vez, Nurbanu parpadeó como si la lámpara se hubiera apagado dentro de sus ojos. 5. No rivales en el campo de batalla. No hombres armados. 5 niños. 5 nombres. 5 cunas. Y en un palacio donde todo tiene protocolo, hasta la violencia tiene etiqueta. Nurbanu apretó los dedos contra la tela de su manga. Seda contra piel. Suave. Casi tierna. Como si el mundo quisiera burlarse. No, dijo, pero fue más aire que palabra. La partera no discutió. Solo acercó el bastón un paso más. Tac. Sultana, en este imperio, el trono no tolera hermanos. Ese fue el primer golpe real de esa noche. No la caída del sultán. No la muerte. La frase. Porque había una ley no escrita en sangre que muchos conocían, y que algunos, para dormir, preferían no pensar. Un solo sultán. 0 hermanos vivos. Y no era un capricho aislado. Era un sistema. Una idea vieja, justificada con palabras grandes, como si las palabras pudieran limpiar lo que las manos hacen. Orden del mundo. Nismi, Lem. Como si el mundo, para estar ordenado, necesitara cuellos infantiles. Nurbanu giró lentamente hacia la oscuridad del pasillo. Como si pudiera ver, a través de muros, el lugar exacto donde esas 5 vidas dormían sin saber que estaban en la lista de alguien. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, y el hecho de que preguntara eso, en lugar de preguntar ¿cómo evitamos esto?, fue el inicio de su transformación. La partera se lo dijo como se dicen las complicaciones en un parto, directo, sin consuelo. El tiempo que tardes en traer a Murad. Y el tiempo que tarde el palacio en decidir que ya no necesita mentirse. Nurbanu entendió. La muerte de Selim tenía que mantenerse viva. No por amor. Por control. Y entonces sucedió algo que, visto desde afuera, sería monstruoso, pero desde adentro era supervivencia. El cuerpo del sultán fue enfriado. Guardado. Conservado como si fuera carne de invierno. Hielo para estirar el secreto. Hielo para estirar el poder. La partera, que había lavado recién nacidos con agua tibia, ahora participaba en lo contrario, mantener un cadáver, presentable, el tiempo suficiente. Y el palacio, que podía construir mezquitas, también podía construir mentiras que duraran 12 días. 12. Días donde una madre gobierna sin corona. 12 días donde el imperio, en realidad,
está sostenido por mujeres que cierran bocas y abren puertas solo cuando conviene. Piensa en eso un momento. Mientras la ciudad dormía, el imperio estaba en una sala fría, con una mujer contando horas como si fueran latidos. Y no era la única. Porque, al otro lado del silencio, estaban las madres de esos otros príncipes. Las que no tenían nombre en los libros. Las concubinas que habían aprendido el idioma del palacio a fuerza de obedecer. Mujeres que un día habían sido compradas, regaladas, capturadas o trasladadas, y que aquí adentro habían aprendido que el lujo no era libertad. Era decoración. Ellas también sabían, aunque nadie se los dijera en voz alta, que el destino de sus hijos dependía de una sola cosa. Que Murad llegara. Y que Murad decidiera. La partera caminó con Nurbanu hacia el área de las mujeres, donde la vida cotidiana parecía continuar como una obra de teatro mal actuada. Y ahí, en habitaciones donde olía a leche y a paños calientes, se respiraba otro tipo de miedo. Miedo nuevo. Miedo posparto. Porque el parto, en el palacio, no terminaba cuando el bebé lloraba. Terminaba cuando el bebé seguía vivo lo suficiente como para que alguien lo reconociera, y aún así, eso no garantizaba nada. Había costumbres para proteger a un recién nacido, amuletos con alumbre, comino negro, cuentas azules, dientes de ajo colgados cerca de la cuna, como si el peligro fuera un espíritu nocturno. Pero el verdadero espíritu aquí no era una aparición. Era la sucesión. Había rituales. Había supersticiones. Había rezos. Y aún así, ninguna cuenta azul detiene una orden. En un cuarto, una cuna crujió. El sonido fue pequeño. Inocente. Nurbanu se detuvo. La partera no. Siguió caminando, como quien atraviesa una sala de hospital donde ya vio demasiadas tragedias como para sorprenderse. Y entonces Nurbanu escuchó algo que la quebró sin hacerla llorar. Una nana. Una mujer susurrando una canción para dormir a un niño, demasiado bajito, como si el amor también tuviera que esconderse. Nurbanu entró al cuarto sin anunciarse. Su presencia hizo que el aire cambiara. La mujer que cantaba se congeló. No por respeto. Por miedo. No era miedo a Nurbanu como persona. Era miedo a lo que Nurbanu representaba, el punto más alto de una jerarquía donde la vida de un bebé puede ser un problema administrativo. La madre abrazó al niño más fuerte, como si su cuerpo pudiera servir de escudo. Nurbanu miró esa escena y, por un segundo, vio algo de sí misma en esa mujer. Algo que no quería recordar. Que ella también había sido alguien sin poder, alguna vez. Alguien que entró aquí sin garantías. Pero ese segundo fue corto. La partera se inclinó hacia su oído, como si le recordara la lección más cruel del palacio. No mires demasiado tiempo. Aquí mirar es encariñarse. Y encariñarse es volverse débil. Nurbanu se obligó a seguir caminando. Pasaron junto a otra cuna. Otra. Y otra. En algunas, los bebés dormían. En otras, no había bebé, solo mantas dobladas, como si el palacio ya practicara la ausencia. Nurbanu tragó saliva. Dime sus nombres, exigió. La partera, obediente, pero con algo de rabia contenida, empezó a enumerarlos. Sesade Suleiman. Sesade Abdullah. Sesade Osman. Sesade Mustafa. Sesade Siangir. 5 nombres. Y cada nombre era una microhistoria que la historia oficial no cuenta con detalle, porque el imperio prefería contar guerras, no cunas. Uno de ellos, Siangir, había nacido apenas en ese mismo año. Piensa lo absurdo. Un niño puede nacer y morir por razones que nunca entenderá. No porque esté enfermo.
No porque el destino sea misterioso, sino porque el destino, aquí, tiene reglamento. Nurbanu sintió que se le cerraba la garganta. Y eso la enojó. No con el imperio. No con la ley. Con su propio cuerpo por tener la intención de llorar. Como si el llanto fuera una traición a Murad. Porque Murad era su hijo. Su apuesta. Su obra maestra. Si Murad no llegaba a tiempo, lo que le pasaría a esos 5 niños, sería solo el inicio. Porque si el palacio olía debilidad, otros podrían reclamar el trono, armar facciones, comprar voluntades, abrir puertas que debían quedarse cerradas. Ese era el miedo que justificaba todo. Si no lo hacemos, habrá guerra civil. Si no lo hacemos, el imperio se rompe. Si no lo hacemos, mueren miles. Y entonces, como si el palacio supiera hablar en proverbios para dormir conciencias, la frase aparecía sola en la mente. Es mejor un mal pequeño, que un mal enorme. Pero aquí el mal pequeño era un niño. Nurbanu caminó hasta una ventana enrejada. Miró hacia el patio. No había estrellas. O no se veían. Tal vez el humo de las lámparas se las tragaba. ¿Y las madres?, preguntó Nurbanu, bajito, sin voltear. La partera respondió sin compasión. Las madres sobreviven, si aprenden a no preguntar. Nurbanu cerró los ojos un segundo. Lo suficiente para recordar que, en un parto, la mujer no solo pierde sangre. Pierde la ilusión de control. Y aquí, en Topkapi, la ilusión se perdía incluso antes del parto. Porque el palacio era una máquina. Una máquina de producir herederos, y de desecharlos si estorban. La partera le contó de prácticas antiguas, como si hablara de medicina, pero en realidad estaba describiendo un lenguaje cultural de control, recién nacidos frotados con sal o sumergidos en agua salada, para fortalecerlos, para purificarlos. Nurbanu escuchó eso y sintió una ironía amarga. ¡Qué absurdo! El palacio tenía rituales para que el bebé fuera fuerte. Y al mismo tiempo, tenía un plan para que no fuera demasiado peligroso. La sal ardía sobre la piel del niño, y esa misma lógica de arde para sanar era la misma que usaba el imperio. Duele, para salvar al mundo. En otro cuarto, una mujer, una de las concubinas, una de esas madres sin apellido, tenía los ojos hinchados. No estaba llorando en voz alta. Aquí el llanto era un lujo. Estaba en silencio, meciéndose como si su cuerpo quisiera dormirse también. Nurbanu no sabía su nombre. La historia tampoco. Pero el dolor era reconocible en cualquier idioma. La partera se agachó junto a ella y le acomodó el paño del hombro con una suavidad mecánica. Como quien arregla un objeto que se desacomodó. La mujer murmuró apenas, sin mirar a nadie. ¿Ya lo decidieron? Nurbanu no respondió. No podía. Porque responder implicaba admitir que sí. Que el destino de su hijo dependía del fin de los hijos ajenos. Y ahí, en la boca de Nurbanu, la maternidad se convirtió en algo imposible de pronunciar. Entonces, como si el palacio no quisiera que nadie se quedara demasiado tiempo en un sentimiento, una puerta se abrió al fondo. Un eunuco apareció, inmóvil, como una estatua con aliento. Traía un mensaje. Nurbanu lo tomó con manos firmes. Lo leyó sin mover el rostro. Murad venía en camino. La partera vio el mensaje por encima del hombro de Nurbanu y soltó un aire que no era alivio. Era resignación. Porque ahora el reloj corría hacia el momento inevitable. Y mientras el príncipe viajaba, la idea de la ley se iba poniendo de pie en la mente de todos, como un juez invisible. Esa ley tenía nombre en los libros de juristas, en las frases que se repetían para justificar lo injustificable. Se hablaba del orden del mundo.
de evitar la fitna, el caos social, la rebelión. Se hablaba de que 2 sultanes no pueden gobernar el mismo país. Y en esa lógica, la sangre real era un riesgo, no una bendición. Lo más escalofriante es que no necesitaban ocultarlo demasiado. Había una tradición: no derramar sangre real. No manchar el suelo con esa sangre. No convertir el trono en un charco visible. Así que el método era silencioso. Casi limpio. Estrangulación. Y dentro de esa tradición, el objeto que se volvía símbolo era la seda. Seda, la misma textura que la piel de Nurbanu tocaba cada día. Seda, que en cualquier otro contexto sería lujo. Aquí, era herramienta de Estado. Piensa en lo enfermo que puede ser el poder. Convertir lo suave en lo mortal. Convertir lo íntimo en lo político. La partera le habló a Nurbanu de esa seda como si hablara de una medicina amarga. No lo hacen con cuchillos. No lo hacen con sangre. Lo hacen con esto. Y deslizó entre sus dedos un hilo delgado, como si el palacio pudiera reducir una vida a un gesto mínimo. Nurbanu la apartó con una mirada. No. Pero ya no era una negación moral. Era una negación emocional. Como quien dice, no, porque si dice, sí, se rompe. Esa noche, Nurbanu se quedó despierta. No descansó en almohadas. No se dejó caer en el consuelo de, ya está en manos de Dios. Porque aquí Dios era una frase que se usaba cuando convenía. En realidad, todo estaba en manos de gente. De hombres con sellos. De mujeres con llaves. De eunucos con silencio. Y de una partera con un bastón que golpeaba piedra como un metrónomo del destino. Tac. 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 En algún momento antes del amanecer, Nurbanu se acercó al cuarto frío donde yacía Selim. No para despedirse. Para asegurarse de que la mentira seguía funcionando. El cuerpo estaba ahí, inmóvil, sostenido por el frío. Nurbanu lo observó y pensó algo que no se atrevió a decir en voz alta. Ni siquiera muerto te perteneces. Porque un sultán, a un cadáver, era propiedad del Estado. Y Nurbanu, también. Cuando el sol insinuó su presencia detrás de muros altos, la ciudad siguió sin saber. Y el palacio siguió actuando. Pasaron días. Noches. 12. 12 días donde el imperio estuvo suspendido por un hilo. Un hilo de seda, si quieres. Y entonces, Murad llegó. No entró como un hijo que viene a llorar a su padre. Entró como un hombre que entiende que cada paso suyo decide cuántas personas van a vivir mañana. Tenía 28 años. Había nacido en Manisa. Había crecido sabiendo que el amor en la dinastía siempre tiene dientes. Su rostro era el de un príncipe, pero su mirada ya traía la sombra del trono. Nurbanu lo recibió sin mostrar debilidad. No corrió. No se colgó de él como madre. Lo miró como se mira a un destino que por fin llega a tiempo. Murad se inclinó, y por un instante, lo humano quiso salir. Quiso llorar. Quiso preguntar por su padre. Quiso sentir. Pero el palacio no le dio espacio para eso. Sokoyu lo esperaba. Los hombres del consejo lo esperaban. Los eunucos estaban listos. Y las madres de los otros príncipes estaban en algún lugar del palacio, sintiendo que el aire se ponía pesado, como antes de una tormenta. Nurbanu llevó a Murad al cuarto donde estaba Selim. Y solo entonces el imperio permitió que Selim muriera, de verdad. Porque ya había reemplazo. Murad miró el cuerpo de su padre. La historia dice muchas cosas de Selim. Que no fue como su padre Suleimán. Que dejó gobernar a Sokoyu. Que amó el placer.
que descuidó. Pero en ese momento, Murad no veía un mal sultán o un sultán débil. Veía al hombre que lo hizo posible. Y aún así, no tuvo tiempo para eso. Porque la maquinaria ya estaba corriendo hacia el primer acto de su reinado. Y ese primer acto no era una promesa al pueblo. No era una reforma. No era una guerra. Era una eliminación. 5 hermanos. El palacio, con su lógica de hierro, lo presentaba como necesidad. Murad lo entendía en teoría. Lo había escuchado desde niño, para evitar guerras, para evitar rebeliones, para que el imperio no se rompa. Pero ahora no era teoría. Ahora eran niños con nombres que él conocía. Niños que, si hubieran nacido en otra familia, serían solo eso, niños. Aquí eran posibles banderas para futuras conspiraciones. Y en la mente del Estado, eso bastaba. Nurbanu caminó junto a su hijo, silenciosa. No porque no sintiera, sino porque si mostraba algo, el palacio lo usaría. Porque aquí todo se usa. Hasta el dolor. En los pasillos, el sonido de puertas cerrándose fue distinto. Más definitivo. Como si cada puerta dijera: esto ya no se deshace. Las madres de los príncipes sintieron ese sonido en la piel. Algunas se abrazaron el vientre, como si pudieran volver atrás el parto. Otras se quedaron inmóviles, como si su cuerpo hubiera aprendido a sobrevivir volviéndose piedra. La partera no lloró. Había visto demasiadas vidas comenzar y terminar para creer que el mundo se detiene. Lo único que cambió en ella fue la mirada, una dureza que se instala cuando el alma se cansa de suplicar. Y entonces pasó. Sin espectáculo. Sin sangre visible. Sin gritos públicos. El imperio no necesitaba gritar para matar. La seda hizo su trabajo. La tradición se cumplió. Y al salir el día, el trono estaba seguro. ¿Seguro para quién? Murad subió al poder, y el precio quedó enterrado en silencio. Nurbanu obtuvo lo que quería. Su hijo vivo. Su hijo sultán. Su hijo, convertido en el tipo de hombre que el sistema exige. Porque ese es el verdadero cambio de sangre, no solo quien hereda, sino que se vuelve para heredar. Murad, desde el primer día, aprendió una lección que jamás lo abandonaría. Si el trono puede exigir la muerte de tu hermano, puede exigir cualquier cosa. Esa idea crece en la mente como un veneno lento. Y con el tiempo, se transforma en paranoia. En necesidad de control. En obsesión. No es casualidad que el harem, ese mundo mal entendido por los que lo imaginan solo como placer, se volviera más grande, más central, más político en esos años. No era un lugar de ocio. Era una institución. Una fábrica de alianzas. Un campo de batalla sin espadas, pero con rumores, con puertas cerradas, con intermediarias que salían al mundo exterior con mensajes escondidos en telas o en cortesías. Nurbanu, ahora valide sultán, no era una figura decorativa. Era el centro de gravedad. Su autoridad no era simbólica. Se medía en dinero, en nombramientos, en quién podía entrar y quién no. En quién vivía cerca del sultán. En quién era exiliada al viejo palacio. En quién tenía voz. Y en ese nuevo orden, Nurbanu hizo lo que el palacio premia. Puso a su gente. Creó un círculo. Reforzó el control. Sokoyu seguía ahí, el gran visir, el hombre que había sido casi el gobernante real bajo Selim, pero bajo Murad las cosas empezaron a cambiar. Porque el poder, cuando entra en manos de un sultán nuevo, también se redistribuye como comida en un banquete. Y los que antes servían, ahora exigen plato. Bajo Murad, las facciones se multiplicaron.
La influencia de las mujeres del harem creció. El palacio se volvió más complejo, más lleno de actores. Más peligroso. Y en el centro de ese nuevo peligro, había otra mujer. Safiye. La favorita de Murad. La mujer a quien él miraba con una devoción que a Nurbanu le pareció, desde el principio, una amenaza. Porque Nurbanu había visto esto antes. Había visto lo que una favorita puede provocar. Lo que una mujer con acceso íntimo al sultán puede mover. Había visto cómo el amor, en un palacio, no es solo emoción, es influencia. Safiye no era solo una consorte. Era un futuro. Y Nurbanu no compartía futuros. Al principio, el conflicto fue silencioso. Como todo en Topkapi. Miradas. Distribución de habitaciones. ¿Quién es llamada primero? ¿Quién puede hablar mientras el sultán escucha? Pequeñas cosas, que en el palacio son grandes. Porque en un lugar donde no hay libertad, el detalle es territorio. Nurbanu observó a Safiye con la frialdad de quien ya sobrevivió a una guerra y no quiere otra. Pero Safiye no era una mujer hecha para agachar la cabeza. Quería ser más que favorita. Quería ser voz. Quería influir. Y eso, para Nurbanu, era inaceptable. El palacio empezó a llenarse de palabras susurradas. Ella lo controla. Ella lo tiene embrujado. Ella no deja que tome nuevas concubinas. Ella está poniendo al imperio en riesgo. El tema, aparentemente, era íntimo. Sexual. Doméstico. Pero en realidad era sucesión. Porque si Murad se quedaba con una sola mujer, y esa mujer no le daba suficientes hijos, la dinastía se podía sentir vulnerable. Y la vulnerabilidad, en este sistema, se paga con violencia. Así que Nurbanu eligió el arma más antigua y efectiva del palacio. El rumor. Pero no cualquier rumor. Uno que atacara el cuerpo del sultán. Se dijo, y este tipo de acusaciones aparece en relatos de la época, que Safiye usaba brujería. Hechicería. Magia negra. Que lo dejaba impotente, que lo amarraba para impedir que tomara a otras mujeres. ¿Suena absurdo? En un mundo moderno, sí. En un palacio donde las mujeres no tenían acceso a ejércitos ni a tribunales, lo sobrenatural era lenguaje político. Una forma de explicar, acusar, destruir. Y si la acusación pegaba, Safiye podía ser exiliada. Podía ser apartada. Podía perder el centro. El resultado fue brutal en lo personal y estratégico en lo político. Safiye fue enviada al viejo palacio en algún momento de esa crisis. Separada. Humillada. Murad, herido en su orgullo, cedió. Y entonces, Murad tuvo más hijos. Muchos. Como si el palacio hubiera probado que el cuerpo del sultán también era un campo de batalla. Nurbanu, al ver eso, pudo haber sentido triunfo. Pero el triunfo en Topkapi nunca dura limpio.